Muy buenas tardes, chicos de noveno. Esta tarde quiero invitarles a que podamos inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Queremos agradecerte, buen Señor, por tus misericordias y tu bondad. Al comenzar la clase del día de hoy, no queremos hacerlo sin pedirte que te quedes con nosotros. Acompáñanos, te rogamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Permítanme contarles brevemente una historia, más bien una fábula, para poder iniciar nuestra clase. Cuenta la fábula que un ratoncito un día vio cómo la dueña de la finca llegaba con una trampa para ratones. Oh, dijo el ratoncito, estoy perdido, van a matarme. Y entonces salió corriendo a buscar a la gallina para contarle su pena. Señora gallina, tengo que contarle. La señora de la casa ha comprado una trampa para ratones. Estoy perdido. Se quieren deshacer de mí. ¿Y a mí qué? Preguntó la gallina. A mí no me interesa que hayan comprado una trampa para ratones. No me hace ningún mal. Pero señora gallina, por favor, ayúdeme, dijo el ratoncito. ¿Que no la escuchaste, muchacho? Dijo el gallo. Te dijo que a ella no le afecta en nada, así que déjala en paz. Luego de eso, el ratoncito se encontró con la oveja y entonces le contó, señora oveja, ayúdeme por favor. Encontraron una trampa para ratones y me quieren matar. ¡Ja! Dijo la oveja. ¿Y a mí en qué me afecta la trampa de ratones? Ve, muchachos, deja de estarme molestando y vete de aquí. Yo no tengo nada que ver con tu trampa para ratones. Luego de eso, el ratoncito se encontró con la vaca. La vaca también lo trató mal y lo mandó lejos de allí para no molestarla más. Sin embargo, la trampa para ratones fue colocada y unas noches después se escuchó cómo atrapaba algo. La dueña quería ir a ver si la trampa había resultado efectiva y había atrapado al ratoncito. Así que entonces se acercó más. No se imaginaba lo enojada que estaba la serpiente a la que había atrapado. Automáticamente la serpiente la picó y aquella mujer quedó enferma por el veneno de la serpiente. Como ustedes saben, no hay nada mejor, dicen, que una sopa de gallina para alguien enfermo. Así que entonces, luego el granjero tomó a la gallina y hizo una gran sopa. Pero no, parecía que no era suficiente. Seguía enferma la señora. Así que luego de eso el granjero tuvo que tomar ahora al gallo para hacer una segunda sopa, que tampoco resultó efectiva. Los vecinos comenzaron a acercarse y a averiguar cómo seguía ella y el granjero, queriendo ser amable con ellos, agarró la oveja y la preparó para darles de comer a sus vecinos cuando llegaron a visitar. Pero la mujer murió y cuando la mujer murió, el vecino no tenía con qué pagar el entierro, así que tuvo que vender al destazadero a la vaca para poder pagar el entierro de su esposa. Todos, excepto el ratoncito, habían muerto en aquel proceso. Chicos, tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de alguien más. Y es bueno poder ser una mano ayudadora para los que te rodean. Así que yo quiero invitarte esta tarde para que tú te dispongas a ser una mano ayudadora para todos, para que puedas ser de bendición a los que te rodean y para que te puedas interesar en los problemas que tengan los demás. Quizás a ti te puede parecer algo insignificante, algo no necesario, sin embargo, para alguien más es algo importante, aquello que le preocupa. El día de hoy en nuestra clase estaremos trabajando con las oraciones gramaticales y sus partes. Y es que, muchachos, la oración gramatical, como ustedes lo saben, tiene partes que son importantes. Y muchas veces cuando nosotros las vemos decimos, ay, pero es que yo no sé cuáles son las preposiciones. Yo no sé cómo encontrar una conjunción. Yo no sé cuáles son los adverbios. Bueno, yo quiero invitarle el día de hoy para que haga dos cosas. Número uno, para que me ponga atención mientras que yo estoy explicando la clase. Y número dos, para que tenga su libro junto con usted,
para que logremos entender lo que son las partes invariables de la oración. Nuestro tema lo vamos a encontrar entre las páginas 164 a la página 172 de su libro de texto. Así que vamos avanzando, por favor, y aclaremos al principio que una oración es un conjunto de palabras que poseen un sentido completo. Eso es una oración. Es un grupo de palabras que tienen sentido. Eso es la oración gramatical. Las partes invariables de la oración gramatical son 4: preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones. Comencemos hablando de las preposiciones. Y entre las preposiciones nosotros vamos a ir analizando varias de ellas. Y por eso es que yo necesito que usted tenga su libro con usted y vaya a la página 164 en adelante para que pueda ir guiándose con lo que estamos hablando. Las preposiciones son los nexos que utilizamos para relacionar dos palabras separadas o distintas. Estos nexos sirven como pegamento para poder unir las frases y que pueda tener sentido nuestra oración. Esas preposiciones que nosotros tanto utilizamos son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Eso quiere decir entonces que cuando nosotros utilizamos esas palabras, estas nos facilitan el poder servir de pegamento para unir. Entonces ustedes pueden encontrar que en su libro ustedes encontrarán varios ejemplos de cómo las utilizamos. Si ustedes se dan cuenta allí entre los ejemplos dice salió de entre, ahí está de entre unos arbustos. O puede decir, habló hasta por los codos. Y ahí usted encuentra dos preposiciones, se encuentra hasta y encuentra por. Y así sucesivamente, cuando usted dice barco de vapor o escapó de la persecución. Esas palabras que usamos para anexar, para pegar, se llaman preposiciones. Por favor, ustedes tienen ahí la lista en este momento para que no se les pierdan y ustedes puedan identificarlas cuando las encuentran en la oración. Les mencioné que la segunda de ellas eran las conjunciones y en estas nos vamos a detener un poquito. Las conjunciones sirven también para enlazar palabras, frases u oraciones, pero conservan la independencia de estas frases o de estas palabras. Entre ellas, la primera son las copulativas. Son las que enlazan dos o más palabras, son las que unen dos o más palabras con la finalidad de unir conceptos que están ahí representados. Estas conjunciones copulativas son y, ni y qué. Vean los dos ejemplos que tenemos allí. Juan y Pedro vienen esta tarde. Yo podría solamente decir Juan viene esta tarde o podría decir Pedro viene esta tarde. Siguen siendo independientes, pero si yo ocupo esta conjunción copulativa, puedo unificarlos y entonces puedo decir Juan y Pedro, ahora ya los pongo en plural, vienen esta tarde. Aparte de las copulativas, tenemos las disyuntivas, que son las que nos indican que una de las frases o una de las palabras está excluyendo, está sacando, está eliminando a la otra. Por ejemplo, dice, ¿estudias o trabajas? Y entonces de repente usted está en el cuarto, dice, haciendo tareas y su mamá llega y le dice, ¿estás haciendo tarea o estás jugando? Son dos frases diferentes y una debe excluir a la otra, porque si usted le contesta, estoy jugando,
es claro que no está estudiando. Y si usted le contesta, estoy estudiando, debiera ser claro que no está jugando. ¿Estudias o trabajas? ¿Juegas o haces tareas? Disyuntivas son las que una excluye a la otra. La tercera de ellas son las adversativas. Estas sirven para expresar dos juicios incompatibles o contradictorios. Y allí ustedes tienen una lista de esas adversativas, de esa palabra que puede ayudarnos a realizar el trabajo de poder poner esa oposición que debe haber entre ellas. Podríamos decir entonces que una debe excluir a la otra y entonces yo le digo a usted, no le pedí que trabajara con lápiz, sino con pluma. Pero vayamos ahora a las continuativas. Estas sirven para denotar la continuidad. Y entonces usted está contando algo que sucedió y de repente usted se detiene en lo que está contando y entonces tiene que volver a retomarlo el mensaje y entonces dice, así pues, todo lo que se hizo ese día y usted puede continuar, pues bien, ahora pues. Esas continuativas nos indican que hay algo más que viene después de lo que mencioné. La siguiente de ellas, que estas ya son subordinantes, son las condicionales. Las condicionales son las que sirven para enlazar dos oraciones, indicando que una se cumple solo en el caso de que se realice la otra. Y entonces yo le puedo decir a usted, lograrás disfrutar de tu vacación cuando hayas completado con tus trabajos. O siempre que hayas sido responsable. O lograrás disfrutar de tu vacación ya que fuiste responsable durante todo el año escolar. Hay una condición para que se pueda cumplir con lo que estamos diciendo. Las conjunciones finales son aquellas que indican finalidad u objetivo. ¿Por qué estoy realizando esta actividad? ¿Por qué estoy dando esta clase? Bueno, yo estoy dando esta clase para que ustedes puedan comprender mejor este tema o a fin de que ustedes puedan identificar mejor las partes de la oración. Estas son conjunciones finales. Luego de esas tenemos las conjunciones consecutivas. Estas relacionan una oración con otra, que es su efecto o consecuencia. Cumpliste con todos tus trabajos. Por lo tanto, no tendrás que hacer examen parcial. Y eso les gustó a algunos el parcial pasado. O podríamos decir, has hecho un excelente trabajo durante todo el año, así que te tengo un premio ahora que has terminado el año escolar. Y entonces usted ya se imagina y ya se pone feliz. Consecutivas. La relación tiene un efecto o consecuencia en estas oraciones. Además de ellas tenemos las conjunciones causales y estas expresan el motivo o la causa por la que se realiza esa acción. Y ustedes pueden ver ahí las palabras que utilizamos para las conjunciones causales y entonces yo puedo decir, no estudiaré hoy porque me siento muy cansado. O puedo decir también, hoy voy a estudiar bastante, ya que mañana tengo un examen. Yo busco de esta forma expresar la razón por la que voy a realizar una acción. Como tercero de ellos tenemos los adverbios. El adverbio es una palabra invariable de la oración
que sirve para determinar al verbo. El adverbio de lugar, que es el primero que vamos a ver, se reconoce por medio de la pregunta ¿dónde? Y miren, en los adverbios la clave está en descubrir cuál es la pregunta a la que cada uno de ellos contestan. Si usted la pregunta que puede contestar con la oración que tiene frente a usted es con un ¿dónde?, entonces usted automáticamente sabe que está hablando de un adverbio de lugar. Y entonces usted podría decir, estuve junto a ti todo el día. ¿Dónde estuvo? Bueno, ya le aclaró que estuvo junto a esa persona todo el día. O yo estoy segura que la mochila se encuentra allí. ¿Dónde? Allí. Está indicando un lugar. Son adverbios de lugar. Pero también tenemos adverbios de tiempo. Y los adverbios de tiempo se reconocen porque contestan a la pregunta ¿cuándo? Y entonces usted dice, anteayer llamé por teléfono a mi abuelita. ¿Cuándo la llamó? Anteayer. ¿Cuál es el adverbio que encontramos allí? Anteayer. ¿Por qué? Porque contesta a la pregunta ¿cuándo? O podríamos decir, este es un problema de nunca acabar. ¿Cuándo va a acabar el problema? Nunca. ¿Qué tenemos enfrente de nosotros? Un adverbio de tiempo, porque contesta la pregunta ¿cuándo? También tenemos adverbios de modo. Estos contestan a la pregunta ¿cómo? Los adverbios de modo me indican cómo sucedieron las cosas. Y los adverbios de cantidad, que son los otros que ustedes tienen allí, se reconocen con la pregunta ¿cuánto? Y entonces alguien le dice, yo te quiero mucho. Y usted le pregunta, ¿cuánto? Adverbio de cantidad. El adverbio, si yo le pidiera, yo te quiero mucho, y le digo, encuentra el adverbio de esa oración. El adverbio de esa oración automáticamente usted sabe que es mucho. ¿Por qué? Porque contesta a la pregunta ¿cuánto? Y es un adverbio de cantidad. Los adverbios de orden se conocen preguntando ¿antes o después? Primeramente voy a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Lo hizo antes o lo hizo después? Dijo primeramente. Quiere decir que es un adverbio de orden. También tenemos los adverbios de afirmación. Y miren, estos últimos tres adverbios se contestan igual. Los adverbios de afirmación, los adverbios de negación y los adverbios de duda contestan a la pregunta sí o no. Pero todo depende para poder saber si son de afirmación, si son de negación o si son de duda, de la palabra que se está utilizando. Sí, ciertamente, seguro, también, efectivamente, son respuestas para el adverbio de afirmación. Y para el adverbio de negación tendrían que ser, por lógica, no, ni, nunca, jamás, tampoco. Y para el adverbio de duda, que también responde a la misma pregunta, podría ser acaso, quizá, tal vez, quién sabe, posiblemente, que contestan a sí o no respecto a una duda. Estos chicos son nuestros adverbios. ¿Cómo usted va a lograr identificarlos? A base de práctica, a base de lograr ir entendiendo que cada uno de ellos responden a una pregunta. Así que para su trabajo que usted tiene que hacer el día de hoy, mi consejo sería que junto con el material de su libro, usted se vaya guiando para encontrar a qué pregunta responden cada uno de estos adverbios. Y por último, tenemos las interjecciones. Las interjecciones pueden ser propias o pueden ser impropias.
pero estas sirven para expresar afecto o sensaciones repentinas. Comúnmente van encerradas entre signos de exclamación. Y entonces ahí ustedes tienen una lista de interjecciones que no siempre van a estar dentro de la oración. Es posible que alguna oración no tenga interjecciones. Sin embargo, cuando usted las encuentra, usted las va a poder reconocer de aquí en adelante. Y entonces de repente está chateando con alguien y le va a poner un ja, 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 y usted ya sabe que lo que está usando esa persona es una interjección, porque está expresando una sensación repentina, no es algo planeado. Esas son las interjecciones. Y por favor, recuerden, ellas deben ir encerradas entre signos de exclamación. Ahora, muchachos, después de haber analizado este material, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Para el momento de la clase, para este momento, por favor, van a trabajar páginas 171 y 172 que deberán enviarme el día de hoy. Al terminar de trabajarlas, voy a agradecerles que las puedan enviar. No espere a que otro compañero la haga para poder preguntarle y entonces rellenar lo suyo, porque entonces no habrá practicado y no habrá aprendido nada. Yo quisiera que usted se siente y que se vaya guiando con el material teórico de su clase y con lo que yo le traté de explicar en este momento para ir identificando cada una de las conjunciones o interjecciones que le esté pidiendo su ejercicio. Y para el resto de la semana, para entregar a más tardar el próximo martes, tienen la prueba formativa del mes de septiembre que se encuentran entre las páginas 191 a la página 194. Chicos, por favor, es necesario que ustedes el día de hoy trabajen con las páginas 171 y 172 y me las puedan enviar al terminar de trabajar. Y que las páginas de la prueba formativa me las manden ya sea jueves o viernes, o aún tienen espacio hasta el próximo martes a mediodía para poderlas entregar a tiempo. Muchachos, que el Señor les bendiga y por favor, espero que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Pasen una feliz tarde y espero su trabajo de las páginas de la clase para antes de que acabe el día de hoy.